Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Bien, vamos a continuar con el tema que habíamos estado viendo de espirometría. Habíamos quedado aquí en estas pruebas satisfactorias que habíamos mencionado. ¿Sí? Todo lo que anteriormente habían visto, todo esto que habíamos visto, cómo se realiza en realidad la prueba y lo que encontramos, cómo más o menos se tiene que realizar la prueba. Posiblemente ustedes no lo hagan, posiblemente lo hagan los encargados de realizar la espirometría. Muchos de nosotros nos dedicamos también a esto, a realizar la prueba. Entonces para eso tendríamos que saber cómo se realiza la prueba y lo que ya habíamos aprendido, ¿sí? Pero lo más importante ahora es entender cómo es la prueba, de qué se trata, qué valores nos arroja y sobre todo interpretarlos estos, ¿ya? Esa es la parte más importante de todo lo que habíamos visto, porque nosotros tranquilamente podemos mandar a hacer la prueba a alguien que la realice y nos va a llegar el informe de la prueba. Ese informe de la prueba nosotros lo tenemos que interpretar, que es lo más importante. Tenemos que interpretar la espirometría que hemos mandado a hacer, ¿ya? Para esto vamos a recordar un poquito todo lo que es la terminología y especialmente cómo viene explicada la prueba. Para eso vamos a recordar, por ejemplo, habíamos hablado del volumen corriente o volumen tidal, que es el volumen que entra en un ciclo respiratorio normal. El volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen que podemos meter al pulmón al final de una inspiración normal. El volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que podemos exhalar partiendo del final de la exhalación normal. El volumen residual, el volumen que queda en el pulmón al final de una expiración forzada. Todos estos términos muy conocidos ya por ustedes. La capacidad vital, esto es muy importante, y la capacidad pulmonar total, porque en base a esto vamos a determinar realmente la espirometría. Primero, entender qué es la capacidad vital. Es todo el volumen que se pueda exhalar partiendo de una inspiración máxima. ¿Qué entonces qué es? Todo lo que exhalamos, vuelvo a repetir, la capacidad vital es todo el volumen que se puede exhalar. Ahora, ¿cómo vamos a exhalar? Obviamente, primero tendremos que hacer una inspiración máxima, posteriormente exhalar todo el volumen, a eso denominamos capacidad vital, ¿sí? La capacidad pulmonar total es todo el volumen que puede albergar el pulmón. Esto es muy conocido ya este término, ¿sí? Pero este es el que quiero que tomen de momento en cuenta, la capacidad vital. Capacidad funcional residual es todo el volumen que queda en el pulmón después de una expiración normal. Esta capacidad residual funcional o capacidad funcional residual la van a encontrar siempre como CFR o CRF, ¿sí? Capacidad residual funcional. Después de una expiración, ¿sí? De una expiración normal, queda un volumen en pulmón, ¿sí? Ese volumen que queda en pulmón después de una expiración normal se denomina capacidad funcional residual. Esto tiene un porcentaje normal, ¿sí? Cuando nosotros expiramos normalmente, todavía queda un volumen en pulmón. Muy bien, ahora imagínense cuando hay una persona que tiene algún problema especialmente obstructivo, esta capacidad funcional residual tendrá que estar aumentada. ¿Por qué? Porque su expiración, si bien es normal, el volumen que queda en pulmones es mayor, ¿sí? A eso se denomina capacidad funcional residual. Vuelvo a repetirles dos términos que quiero que entiendan muy bien: capacidad vital y capacidad funcional residual, ¿sí? Muy bien, sigamos. Esto ya conocemos el volumen expiratorio forzado, que es la cantidad de aire expulsado durante el primer segundo de la expiración máxima, realizada tras una inspiración máxima también, ¿sí? ¿Se acuerdan? Al principio de la anterior lección les hablaba de la prueba que tiene que expirar el paciente
rápidamente y con máximo esfuerzo. Ahí vamos a medir en el primer segundo cuánto de aire ha exhalado y de ahí se va a formar la curva, primero una curva ascendente y después una curva horizontal, ¿sí? Entonces, esa es el BEF1, el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? La cantidad de aire expulsado durante el primer segundo. La capacidad vital forzada, ¿se acuerdan que quería que entiendan eso? Similar a la capacidad vital, pero la maniobra es forzada. Con la máxima rapidez en el paciente puede producir. Se emplea esta capacidad debido a que ciertas patologías es posible que la capacidad de aire forzado de los pulmones puede ser menor a la capacidad vital durante la exhalación cuando esta es más lenta. Esta capacidad vital forzada, que a un principio les decía que quiero que entiendan más la capacidad vital, nos sirve mucho para entender esto, para entender la relación de la BEF1 y la CBF, la capacidad vital forzada. Esto que estamos viendo aquí, la BEF1 y la CBF, es la relación en porcentaje de la capacidad vital forzada que se expira en el primer segundo del total exhalado para la capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo en un segundo que se va a expirar, ¿sí?, de toda la capacidad vital forzada. Esta va a medir en el primer segundo y esta todo el resto de la capacidad vital. De toda la capacidad vital forzada, voy a retroceder para que ustedes recuerden la capacidad vital forzada. Aquí está, la capacidad vital forzada es similar a la capacidad vital, pero la maniobra es forzada y con la máxima rapidez que el paciente puede producir. ¿Sí? Esto es muy importante. Para poder entender esto, si quieren vamos a retroceder un poquito y vamos a ver capacidad vital, que habíamos dicho que la capacidad vital es todo el volumen que se puede exhalar partiendo de una inspiración máxima. Esta capacidad vital es muy similar a la capacidad vital forzada, solo que la capacidad vital forzada, se la hace rápidamente con una maniobra forzada por el paciente para producir, un máximo de rapidez en la exhalación. Eso es lo que está diciendo. Ahora, estamos viendo esa relación, ¿sí? Esa relación de la expiración en el primer segundo en una capacidad vital forzada. ¿Qué es lo más importante de acá? Porque posiblemente esto esté un poco confuso para ustedes, pero ¿qué es lo más importante de acá? Su valor normal. Y este valor normal es superior al 80%. Entonces no se preocupen mucho, no se asusten. Si no están del todo entendiendo esta parte, no se asusten. Cuando a ustedes les llegue el informe de la espirometría, les va a llegar BEF1, CBF, qué sé yo, 70, 60, 90, no sé, 80%, ¿sí? Para esto, ¿qué tenemos que entender? Que esto, su normalidad es superior al 80%, ¿sí? Por debajo de esto, ya vamos a ver qué significa. Esto es de la curva flujo-volumen, que les he dicho que lo vamos a llevar con calma después, posteriormente, pero para que entiendan, el flujo expiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la capacidad vital forzada, recordemos que es capacidad vital forzada, ¿sí? Entendamos esto, que es la maniobra de exhalación forzada, rápidamente.
el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada se denomina FEV 2575, que quiere decir que, vamos a ver, cuando se expira rápidamente, alcanza un pico alto y posteriormente hace una línea horizontal. Eso se mide en porcentaje, ¿sí? Del 25 al 75. Eso se llama FEV 2575. Es un cálculo obtenido de dividir la línea en la gráfica de la expiración forzada total en 4 partes, que no es muy importante ahora esto, y selecciona la mitad media, es decir, el punto entre el 25 hasta el 75% de dicha recta, que lo vamos a entender mucho mejor en la curva flujo-volumen. Ahora bien, esto es lo más importante que ustedes quiero que sepan, y tengo un resumen en la posterior diapositiva, un resumen pequeñito para que ustedes tengan los valores normales y se basen en la interpretación de la espirometría en base a estos valores. ¿Qué es lo que me interesa de ustedes? Que interpreten estos valores normales. Quizás la misma gráfica no sea muy importante para ustedes, pero quiero que entiendan y que interpreten los valores normales de una espirometría, ¿sí? Por ejemplo, dice el índice FEV1-CBF, y habíamos visto, el valor normal es mayor al 70%. Muy bien, si se encuentra por debajo de este valor, se considera un patrón respiratorio obstructivo. Esta relación, ¿se acuerdan? Voy a retroceder una vez más. Esta relación de la VEF1 y la CBF, que era la relación en el porcentaje de la capacidad forzada que se expira en el primer segundo del total exhalado para la capacidad forzada, su valor normal es superior al 80%. Ahora quizá ustedes acá interpreten y digan, pero si su valor normal es mayor al 70%, ¿por qué he puesto este 70%? Porque en la altura nosotros, ¿sí?, esos valores disminuyen un tanto, casi un 10%. Entonces vamos a considerar nosotros en la altura este valor normal mayor al 70%, ¿sí? O sea que no es una contradicción. En todos los textos ustedes van a encontrar este valor normal es superior al 80%, este BEF1-CBF. Y aquí yo les pongo un valor normal de la FEV1-CBF al mayor al 70%. ¿Por qué? Vuelvo a repetirles, porque nosotros estamos en la altura. Ahora vivimos en altura y estos valores son determinantes en la altura. Muy bien, si ustedes van a encontrar textos, posiblemente sí con el 70% porque es aceptable, pero la mayoría de los textos lo van a encontrar en un 80%. Pero muchos textos los van a encontrar con estos parámetros, mayor a 70%, que son valores desde este punto, ¿sí?, desde el 70%. Una vez más, si se encuentra este valor de la FEV1 y la CBF, esta relación FEV1-CBF, por debajo de este 70%, estamos hablando de un patrón respiratorio obstructivo. Si el informe les llega FEV1, CBF 60%, ya lo estamos interpretando como un patrón obstructivo, ¿sí? La CBF, ¿sí?, ¿se acuerdan ustedes? Voy a volver nuevamente atrás para que recordemos la CBF, la capacidad vital forzada, que era similar a la capacidad vital, pero una maniobra forzada con la máxima rapidez que el paciente pueda producir. Esta capacidad vital forzada, ¿sí?, la capacidad vital forzada, su valor normal es mayor al 80%. Si se encuentra por debajo de este valor, se considera patrón restrictivo. ¿Ya? Muy bien, ahora voy a explicarles claramente esto para que ustedes puedan entenderme.
si este valor, la relación FEB-CBF arroja un valor normal, pero este valor CBF arroja un valor menor al 80%, estamos hablando de un problema restrictivo. ¿Sí? Muy bien. Si las FEB1 y la CBF, su valor es menor al 70%, estamos hablando de un patrón obstructivo, si es que este patrón es normal. ¿Ya? Una vez más, estos son los valores normales. Si este valor está por debajo, obstructivo. Si este valor normal está por debajo del 80%, restrictivo. ¿Ya? Estos valores siempre van a ir juntos. Estos dos valores siempre van a ir juntos. Uno este valor solito y otro este valor solito. Entonces lo vamos a tener que interpretar tanto si es valor obstructivo, corresponde esto, o es restrictivo. Muchas veces me van a decir ustedes, y si cambian los dos, tanto este valor como este valor están por debajo, estamos hablando de un índice mixto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay obstrucción y hay restricción. A eso lo vamos a denominar, ¿sí?, una enfermedad pulmonar mixta, porque tiene un patrón restrictivo y tiene un patrón obstructivo. ¿Qué quiere decir? Que los valores están por debajo del 70% en esta relación y el otro valor por debajo en esta relación, haciendo los dos valores anormales. Por lo tanto, es un patrón. Ustedes digan, entonces, ¿qué es? ¿Es obstructivo o es restrictivo? No, puede darse, es un patrón mixto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos dos valores que acabo de mencionarles nos van a determinar un patrón obstructivo o un patrón restrictivo o mixto. ¿Sí? Hay otro patrón acá que más adelantito les voy a mostrar también con un poquito más de calma, pero para que ustedes entiendan, que es la prueba broncodilatadora. Esta prueba broncodilatadora se la realiza, ¿sí?, con broncodilatadores. ¿Qué quiere decir? Se le hace la prueba al paciente, se le hace la espirometría al paciente, primero normal, ¿sí?, normal, sin nada, y posteriormente se le hace con un postbroncodilatador. ¿Qué quiere decir? Que se le administra un broncodilatador y se le hace la prueba. Entonces vamos a obtener dos valores, un valor antes del broncodilatador y un valor después del broncodilatador. Esta prueba broncodilatadora se considera prueba broncodilatadora positiva si después de la aplicación del broncodilatador, que puede ser un salbutamol por ejemplo, el FEV1, basal, aumenta en un 12% y 200 ml. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan ustedes de la FEV1? ¿Sí? De la FEV1. Si este valor antes de la prueba alcanzaba un número, ¿sí?, un porcentaje, ¿ya? Si ese porcentaje antes del broncodilatador muestra un número X, les voy a poner solamente números para que me entiendan. ¿Sí? Si antes del broncodilatador ese número era 8, ¿sí?, 8, post broncodilatador ese número va a ser 10. A eso llamamos aplicación del broncodilatador, broncodilatadora positiva, prueba positiva. ¿Por qué? Porque después del broncodilatador ha aumentado en un 12% la cantidad de porcentaje. Cuando no aumenta, entonces será una prueba, una aplicación broncodilatadora negativa, ¿sí? Porque el broncodilatador significa que no le ha hecho nada, no ha broncodilatado nada, ¿sí? El bronquio se ha mantenido normal. Por lo general siempre cambia porque hay una dilatación, ¿sí? Muy bien.
hasta aquí. El FEV1 basal aumenta en un 12% o 200 ml. Patrón mixto, obstructivo y restrictivo, la relación, estamos hablando de esta relación, la FEV1 y la capacidad alborzada menor al 70% y la CBF menor al 80%, lo que estábamos hablando. La forma de corroborar si el patrón es mixto y restrictivo es analizando la capacidad pulmonar total si es menor al 80%. Ya no se considera mixto, sino solamente restrictivo. Pero si es mayor al 80%, se considera un patrón mixto. ¿Sí? Una vez más, porque posiblemente aquí se estén confundiendo. Muy bien, habíamos analizado la CBF, la relación FEV1 y la CBF, ¿sí? Con sus valores normales, la CBF con un valor normal, ¿ya? Ambos mostrando un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Habíamos analizado la prueba broncodilatadora, si se considera broncodilatadora positiva, si esta aumenta en un 12% y 200 ml. Un patrón mixto, obstructivo y restrictivo es cuando esta FEV1 es menor al 70% y menor al 80%, lo que les decía. ¿Sí? Cuando los dos valores cambian, estamos hablando de un patrón mixto, ¿sí? Lo que antes les estaba mencionando. Ahora, esto que les había estado mencionando antes, que cuando cambia tanto este valor como este valor, lo podemos corroborar si tenemos alguna duda. Por ahí la clínica y todos los estudios radiográficos muestran, no, es un patrón obstructivo, no hay nada que nos muestre un patrón restrictivo. Entonces no nos convence que tanto esta la relación FEV1-CBF sea menor y la CBF sea menor, no nos convence, no entendemos el por qué, pero podemos corroborarlo, ¿sí? Podemos corroborar. Entonces hacemos la corroboración de esta forma. La forma de corroborar si el patrón es mixto, ¿sí? y restrictivo es analizando la capacidad pulmonar total. Si es menor al 80%, ya no se considera mixto. ¿Sí? Para esto tenemos que ver la capacidad, voy a retroceder un poquito más, tenemos que ver la capacidad pulmonar total. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad pulmonar total? Es todo el volumen que puede albergar el pulmón. Esa es la capacidad pulmonar total. Esta capacidad pulmonar total les va a llegar en la espirometría. No se asusten, no tienen ustedes nada que calcular. Les va a decir capacidad pulmonar total 60%. Capacidad pulmonar total 80%, ¿no ve? Etcétera. ¿Sí? Esta capacidad pulmonar total. Muy bien, lo que estábamos viendo, para corroborar esa capacidad pulmonar total deberá ser, para corroborar si es mixto, ¿sí? Si es menor al 80% ya no se considera mixto, sino solamente restrictivo, ¿sí? Pero si es mayor al 80%, se considera un patrón mixto. De esa manera podemos corroborar. Nos llega, una vez más, el informe con una relación FEV1-CBF, qué sé yo, del 60% y una CBF al 70%. Para nosotros estos dos valores menos es una interpretación de patrón pulmonar mixto, ¿sí? De una enfermedad pulmonar mixta para nosotros. Pero si nosotros hemos hecho la valoración, hemos hecho la clínica
y determinantemente decimos no, no es mixto, es solo restrictivo, es solo obstructivo, etcétera. Bueno, voy a corroborar, veo cuánto está la capacidad pulmonar total. Si ese valor es mayor al 80%, no, ya no se considera mixto, sino solamente restrictivo. Nada, no es mixto, es solo restrictivo. Pero si es mayor al 80%, nos llega, qué sé yo, 90%. Sí, ahí sí vamos a considerar un patrón mixto. ¿Sí? Análisis del patrón obstructivo. Para conocer la gravedad del patrón obstructivo hay que observar la FEB1, que es posteriormente. Hasta aquí espero haya quedado claro. Aquí les muestro las cifras normales, una vez más, ¿sí? Las cifras normales de los valores espirométricos, lo que estábamos viendo. Coeficiente FEB1, FEBC del 70 al 85%, la FEB1 del 80 al 120%, la FEBC del 80 al 120% y la FEB 25-75 menor a 60%. ¿Sí? Esto lo que habíamos visto más antes. Estos son valores normales. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a ver qué patrones espirométricos encontramos. Patrón obstructivo, reducción del flujo aéreo. Estamos hablando de un patrón obstructivo. ¿Qué tiene que pasar? La FEBC normal o baja, la FEB1 disminuido y la relación FEB1 disminuido menor al 70%. Aquí tenemos los niveles de gravedad respecto a esto, a este patrón obstructivo, porque no vamos a decir que todos los patrones obstructivos son iguales. Aquí vamos a determinar nivel de gravedad ligera hasta el 70%, moderada del 69 al 50%, grave de 49 a 35% y muy grave del 35%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un FEB1, FEBC disminuido al 35%, esta relación, voy a volver a retroceder, esta relación que nosotros esperábamos mayor al 70%, esta relación, ¿sí? O esta que estamos mencionando acá, la tenemos, ¿sí? 35%, estamos hablando de un patrón obstructivo muy grave. Entonces lo vamos a clasificar: ligera, moderada, grave, muy grave. Estamos hablando del patrón obstructivo. Y esta es la gráfica del patrón obstructivo. No se preocupen mucho si ustedes no están entendiendo esta gráfica, porque esta gráfica es volumen-tiempo y esta gráfica es flujo-volumen. ¿Sí? Esta gráfica volumen-tiempo, lo que les decía, el primer segundo de la expiración y posteriormente esto, para recordarles, esto debería subir aquí y venirse, esta debería subir acá y inmediatamente hacerse horizontal. ¿Recuerdan ustedes? La curva normal, ¿sí? Voy a retroceder para que ustedes vean la curva normal, porque posiblemente no la recuerden. ¿Ya? Espérenme un ratito porque tarda un montón. ¿Ya? Voy a retroceder y se acuerdan que en el primer tema, acá está, presentábamos esto. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos una curva volumen-tiempo de esta forma? ¿Sí? Una curva ascendente hasta la FEB1, ¿sí? Que esto es el primer segundo, la expiración en un segundo, y después la curva se hacía completamente horizontal. ¿Sí? Muy bien, esa curva, vamos a volver a la otra diapositiva, no sin antes recordarles que esta es la curva flujo-volumen, ¿sí? Que es una expiración y una bajada de expiración. Esto es normal, ¿sí? Esta es la curva inspiratoria, que posteriormente cuando veamos curva flujo-volumen le vamos a entender. ¿Ya? Entonces, ahora estamos acá. Entonces, fíjense lo que habíamos visto, esa curva
que habíamos visto a un inicio normal, ¿sí? Difiere mucho de esta, ¿sí? Esta es la típica curva del patrón obstructivo, que quiere decir que esta curva hasta la FEB1 ya debería hacerse horizontal. No, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo en un máximo volumen y también en el mismo tiempo, lo cual indica que el volumen que se está expirando en un determinado tiempo, estamos hablando de 4.5, 4.8 más o menos, ¿sí? Del valor normal. ¿Ya? Este volumen tendría que estar acá, ¿sí? Este volumen en tiempo debería estar acá en 2 punto algo y hacerse horizontal. Y la curva flujo-volumen que habíamos visto también, que ya les he mostrado, se eleva hasta acá, hasta el pico y cae abruptamente hasta acá. Esta curva nos está mostrando un claro patrón obstructivo. El patrón restrictivo es una reducción de la capacidad pulmonar total. ¿Qué tiene que pasar? La FEBC disminuido, la FEB1 disminuido y la relación FEB1-FEBC normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de estos dos patrones disminuidos. ¿Ya? Disminuidos. Lo que nos va a dar una relación, obviamente, denominada normal. No se confundan con este término. Si estos dos están disminuidos, quiere decir que la relación, obviamente, es normal, porque no hay discrepancia. Voy a retroceder para explicarles porque no quiero que quede duda con esta FEB1 FEBC normal. ¿Ya? Muy bien. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos esta relación FEB1, valor normal 70% se encuentra por debajo del valor y consideramos un patrón respiratorio restrictivo, la CBF normal. Cuando encontramos esta relación, si esta relación por encima de 80%, estamos hablando que es un valor normal, pero si encontramos por debajo, estamos hablando de un patrón obstructivo. Este valor normal, 80% por encima, normal, y por debajo, un patrón restrictivo. La relación entre esta y esta puede ser completamente normal, pero si ambos valores, tanto este valor como este valor, estamos interpretándolo como valores por debajo, estamos hablando de un patrón mixto, ¿ya? De un patrón mixto, por eso se denomina así. Entonces, esta relación está disminuida y esta relación está disminuida en un patrón restrictivo. Grado de severidad ligero cuando está entre el 80 menos el 70%, moderado del 60% y grave menor al 60%. Estamos hablando de un patrón restrictivo. Estos patrones no son muy importantes en una espirometría más que una curva flujo-volumen. No se preocupen. Lo importante es que ustedes apliquen esta normita para saber cuál es. Ahora, la curva está muy por debajo. Fíjense, sube la curva pero no alcanza un valor normal de expiración, es muy cortita y se inclina rápidamente. Y esta ni siquiera sube porque debería subir hasta 5 por lo menos y bajar así, ¿sí? Y esta sube abruptamente y es muy cortita, lo cual nos está indicando un patrón restrictivo, ¿sí? ¿Qué es importante? Que me interpreten esto, ¿sí? Y que me interpreten esto. El patrón mixto, lo que habíamos visto, una FEBC disminuida, una FEB1 disminuida y una relación FEB1 disminuida también, ¿sí? Ahora sí, ya estamos perfectamente de acuerdo. Todo está disminuido en un patrón mixto, ¿sí? La FEB1, la relación FEB1-FEBC menor al 70% y reducción de la FEBC también menor al 80%, ¿ya? Entonces, el patrón mixto, todo esto está
disminuido. La FBC, la FEB1, la FEB1 en relación a la FBC está completamente disminuido. ¿Ya? Esta es la gráfica, fíjense ustedes, de la gráfica normal, fíjense ustedes cómo viene la gráfica, completamente anormal y hacia este lado, ¿sí? No, ni siquiera sube, nada, no tiene, se hace muy cortita, casi de inmediato horizontal. Y esta es una microcurva que se llama, que lo vamos a interpretar cuando veamos la curva flujo-volumen, ¿sí? Que es muy pequeñita, ¿sí? Es muy pequeñita, sube abruptamente y se baja nuevamente. A esto denominamos un patrón mixto, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos un como resumen de la FBC, FEB1, la relación FEB1 en obstructivo, restrictivo y mixto, normal, disminuido, en obstructivo, normal, disminuido, en un restrictivo, disminuido, normal, y en un mixto, todo disminuido, ¿sí? Si ustedes se aprenden estas flechitas, no van a tener ningún problema en la interpretación de los patrones espirométricos, ¿sí? Obstructivo, restrictivo y mixto. En el obstructivo, la FBC normal, la FEB1 disminuido y la relación FEB1-FBC disminuido. En un restrictivo, la FBC disminuido, la FEB1 disminuido y la relación FEB1-FBC normal. En un patrón mixto, la FBC disminuido, en FEB1 disminuido y la FEB1 disminuido. Si nosotros sabemos tanto los porcentajes de esto y de esto, tranquilo, vamos a poder interpretar si es severo, ligero, etcétera, etcétera, ¿sí? O si es definitivamente un patrón mixto. En ocasiones será necesario conocer además el volumen residual, la capacidad pulmonar total, volumen residual más volumen corriente más volumen residual para diferenciar entre trastornos obstructivos y restrictivos. En los trastornos obstructivos no hay disminución de la capacidad pulmonar total, pero sí está aumentado en el volumen residual. Esto es lo que les decía para corroborar nada más, ¿sí? Si el patrón es obstructivo o restrictivo o es mixto, para corroborar cuando nosotros tengamos duda. No se preocupen, esto es nada más repitiendo lo que ya les había mencionado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la prueba broncodilatadora? ¿Sí? Esta prueba broncodilatadora, no sé cuánto tiempo llevamos de clase, no sé cuánto nos queda, creo que ya es muy poquito. Vamos a ver para ver si podemos terminar o terminamos la próxima clase. ¿Ya? Yo no quiero cargarles de un montón. Estamos en la 43, 50 no es mucho. Sí, terminamos tranquilamente, jóvenes, hoy. Estamos con 38, estamos bien. ¿Ya? Muy bien. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos de la prueba broncodilatadora? Que era la medición de la función pulmonar antes y después de la administración de un broncodilatador, que puede ser un salbutamol, ¿se acuerdan? ¿Sí? Detecta el componente de hiperreactividad bronquial y su reversibilidad. Hiperreactividad bronquial, ¿sí? Eso se denomina HRB. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer la prueba antes y después de la administración de un broncodilatador. ¿Cuándo se realiza esto? Cuando hay sospecha de asma, cuando hay una obtención de una espirometría obstructiva por primera vez, cuando queremos determinar el grado de discapacidad, o una evaluación preoperatoria cuando existe limitación al flujo aéreo. Esas son las indicaciones para hacer la espirometría con broncodilatador, ¿sí? Muy importante, especialmente en los pacientes con asma, porque muchas veces los médicos a priori determinan, algo pasa, no, tiene asma o tiene asma su niño, o tiene asma su bebé, o siempre interpretan como asma, ¿sí?
con esta prueba broncodilatadora vamos a estar completamente seguros de que el paciente pueda o no tener asma, ¿sí? Muy bien, ¿qué se realiza? ¿Cómo se realiza? Primero, realizar una espirometría basal, lo que les decía, sin el broncodilatador, administrar en cámara espaciadora 3 a 4 puffs de salbutamol o terbutalina, cualquiera de estos son broncodilatadores. Tercero, esperar 15 o 20 minutos y realizar una nueva espirometría, ¿sí? Una vez más, primero se realiza la espirometría basal, ¿sí? Se administra 3 o 4 puffs de salbutamol o terbutalina, esperamos 15 a 20 minutos y posteriormente se realiza la nueva espirometría. La valoración: se compara la FEV1 de la espirometría basal pre con la FEV1 de la espirometría post broncodilatador post positiva si esta FEV1 mejora al menos 12%, ¿sí? Estamos hablando de una prueba broncodilatadora positiva, ¿sí? Cuando esta FEV1 ha mejorado por lo menos 12%. Si teníamos 80%, tendremos que tener mayor al 80%. Si tenemos 60%, tendrá que ser mayor 12% al 60%. Estamos hablando, vamos a imaginar, si nuestra primera prueba al realizar una espirometría basal era 60%, ¿sí? Post broncodilatador, eso ha subido a 68%, estamos hablando de una prueba broncodilatadora positiva. ¿Por qué? Porque es mayor esa diferencia del 12%. La diferencia entre FEV1 basal y el broncodilatador es siempre mayor a 200 ml. Estos dos valores siempre tendrán que estar juntos. No se preocupen, si nosotros no vamos a realizar la prueba, entonces no hay mucho problema, vamos a tener nada más que interpretar cuánto era antes de la prueba, antes del broncodilatador, y cuánto es después del broncodilatador. Es superior a 12%, listo, prueba broncodilatadora positiva, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Prueba broncodilatadora, realizar una espirometría basal, aquí está la valoración FEV1, ¿sí? Mayor a 200 ml, es cuando es en ml, y porcentaje ponderado, todo esto mayor o igual a 12%, ¿sí? ¿Quieren interpretar esto? FEV1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, FEV1 pre-broncodilatador, espirometría basal, y FEV1 post-broncodilatador, ¿sí? Que estamos hablando en positividad, ¿sí? Positiva, si es FEV1 mejora el 12% y la diferencia entre FEV1 basal y post-broncodilatador es mayor a 200 ml. Estamos repitiendo lo que les había mostrado. Y por último les voy a mostrar algunos defectos o artefactos que se llaman en una espirometría, ¿sí? Una espirometría tiene una fuga, muestra así. ¿Qué quiere decir? Que no está bien. Si a ustedes les llega solo en gráfico la espirometría y de pronto ven unas cosas así, esa prueba no, tenía una fuga, no es fiable. Si el paciente no respira uniformemente, así les va a mostrar la curva. Si este paciente no ha respirado, si el que ha hecho la espirometría es muy chakra, no ha repetido, ha hecho y les manda así la prueba con estas gráficas, nada, el paciente no ha respirado uniformemente, hay que mandar a hacer nuevamente la prueba. Si el episodio o intento de toser, si el paciente está haciendo la prueba y ha tosido o ha intentado toser, se va a mostrar así y inmediatamente la curva se hace así, nada, esta prueba no sirve, hay que mandar a hacer nuevamente la prueba. Paciente simulador, también hay pacientes que hacen el intento de expirar en la boquilla y la curva les va a salir así, nada, otra vez la prueba, ¿sí? O ustedes mismos, si ustedes están haciendo la prueba, ya se van a dar cuenta de que nada, que hay que volver a realizar la prueba, ¿sí? Muy bien, espero que no estén así. Madre mía, ¿en qué rollo me metiste? Bueno, espero realmente que toda esta parte hayan podido entender. Sé que es muy complicada la espirometría,
he tratado de hacerlo lo más sencillo posible. He tratado de, sobre todas las cosas, mostrarle lo más importante de la espirometría para que ustedes puedan entender. Si ustedes buscan en texto o en libros la espirometría, seguramente resulta muchísimo más complicado, ¿sí? Lo más importante que nosotros conozcamos el valor, que conozcamos los valores normales y los interpretemos si es obstructivo, si es restrictivo, cosa de que no nos quede ninguna duda respecto a la enfermedad pulmonar de la que estamos hablando, porque va a depender de esa espirometría, ¿sí? Que nosotros posteriormente determinamos un tipo de tratamiento fisioterapéutico, porque obviamente no es lo mismo un tratamiento fisioterapéutico para una enfermedad pulmonar obstructiva que para una enfermedad pulmonar restrictiva. Así que si algunos han quedado así con madre mía, ¿en qué rollo me metiste? No entiendo nada. Una vez más, el Telegram, manden sus preguntas si es que tuvieran alguna duda muy importante, o en definitiva pídanme una llamada y vamos a hablar y vamos a ver alguna duda que ustedes puedan tener. Ha sido un gusto una vez más con todos ustedes, un abrazo y hasta la próxima semana, que todavía, la próxima semana ya tenemos el examen, ¿sí? Aprovecharé esta presentación porque me están viendo, aunque sea en foto. Aprovecharé esta presentación. El día del primer parcial voy a mandar 10 preguntas, ya les voy a indicar de qué forma, cómo y cómo ustedes tienen que realizar. Les voy a explicar exactamente todo lo que voy a mandarles, voy a explicarles exactamente cómo y de qué forma ustedes tienen que responder, cosa de que no quede ninguna duda respecto al examen que van a ustedes dar. Voy a mandarles la explicación del examen que voy a mandar. Obviamente voy a mandarles antes, para si alguna duda queda, explicarles de inmediato, ¿sí? Pero por un programa voy a mandar el examen. Ustedes van a tener un tiempo determinado para realizarlo. Les voy a dar todos los parámetros, como tienen que entrar al examen y resolver las 10 preguntas, ¿sí? Van a ser 10 preguntas. La mayoría de selección múltiple las van a resolver de inmediato en un tiempo determinado. Me las van a enviar en ese programa que yo les voy a enviar. Ese programa que yo les voy a enviar, cómo tienen que resolverlo, ¿sí? Va a ser, como habíamos quedado, sobre el 50% de su nota, porque les he dado la posibilidad de que el otro 50% sean las radiografías, pese a que la parte de radiografías no está dentro del primer parcial, pero simplemente era para que ustedes se puedan ayudar y las notas sean por demás aceptables, ¿sí? Cualquier duda, cualquier problema, cualquier reclamo que ustedes puedan tener, inmediatamente me lo avisan y lo resolvemos de inmediato, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes.